Hola, hoy vamos a meternos en un tema, bueno, bastante sonado, ¿no? El caso de Naasón Joaquín García, el líder de la Luz del Mundo. Ajá, Pero ojo, no vamos a analizar el juicio como tal. Hoy el foco está en alguien clave de su defensa, el abogado Alan Jackson. exacto. Y lo vamos a hacer revisando cómo se le ve, cómo se habla de él, en una fuente muy específica. Efectivamente. Tenemos un resumen, bastante detallado, de una transmisión en vivo. De un canal de YouTube. ¿Cuál canal? Se llama La oscuridad de la luz del mundo. Y el video en sí, el título era algo como Alan Jackson, su perfil y sus estrategias. Ok, Y un dato importante, este canal, según lo que sabemos, lo llevan exmiembros de la organización. entendido. Entonces, a ver, la misión hoy es desglosar qué dice esa transmisión, ¿no? Queremos entender qué piensa este grupo sobre Alan Jackson, sobre su perfil profesional. Ujú. Y sobre todo, qué implicaciones ven ellos en que lo hayan contratado para este caso. Básicamente, vamos a explorar sus preguntas, sus críticas. Justo eso. Y para dar un poquito de contexto sobre el video original. La fuente que resumimos dice que el presentador principal es alguien llamado Adonai, Ajá. que se identifica, como decíamos, como exmiembro. Y parece que al principio Adonai aclara algo importante sobre el canal. ¿El qué? Que su intención es exponer lo que ellos llaman el sistema de la secta. Pero, y esto lo subrayan, quieren hacerlo desde la conciencia, desde la convicción, no tanto desde, digamos, la emoción pura, el enojo, la reacción. Qué interesante esa distinción que hacen. O sea, buscan sonar más analíticos quizás. Algo así parece. Y dentro de ese análisis, ¿cómo ven a Alan Jackson? ¿Qué papel le dan? Eso, ¿qué dicen de él? Los que participan en esa transmisión ven a Jackson no como un abogado cualquiera, sino como una pieza muy relevante. Casi un símbolo, diría yo, en toda esta historia legal. Ajá. Lo ven como alguien que merece un análisis aparte, por lo que su contratación podría significar. Vale, aquí es donde se pone bueno. ¿Cómo describen a Jackson en ese video? ¿Cuál es la característica principal que resaltan? La descripción clave, según nuestra fuente, es que lo presentan como un especialista en delitos de alto perfil. Alto perfil. Exacto. Y esa descripción es crucial, porque de ahí parte una de sus principales, líneas de cuestionamiento. A ver, profundicemos ahí. La fuente dice que ellos plantean como una contradicción, o al menos una pregunta muy directa. Sí, Algo como, si Naasón Joaquín García es inocente, como dice la Iglesia y él mismo, ¿por qué necesitas un abogado que es experto justo en casos notorios, complejos, de alto perfil? precisamente. Ese es el corazón del argumento que expone la fuente sobre el video. La visión de los participantes, tal como se resume, es que contratar a alguien con la fama y la especialidad de Jackson, pues parece innecesario si partes de una inocencia total y declarada. Claro, Ahí ven una tensión, algo que les parece revelador. es una forma de sembrar dudas, ¿no? Basándose en quién eliges para que te defienda. Me pregunto cómo siguen ese hilo. ¿Solo lanzan la pregunta o la conectan con algo más? La conectan directamente con la estrategia de defensa y de comunicación. Lo que sugiere la fuente es que, para estos exmiembros, elegir a un abogado de ese calibre manda una señal. ¿Qué señal? Pues implícitamente argumentan que si la inocencia fuera tan clara, tan fácil de demostrar, quizás no necesitarías a una figura tan especializada en manejar casos mediáticos complejos con acusaciones tan graves. Entiendo. Es como leer la estrategia legal como un posible indicador de la dificultad o la seriedad que la propia defensa le ve al caso. Ya veo. Es leer entre líneas la contratación de Jackson. Y esta idea de si era necesario o pertinente. ¿Se queda ahí o mencionan otras críticas en el video? No, se ramifica. Según el resumen, esa idea principal abre la puerta a otras críticas más, digamos, concretas. A ver, Y una de las más fuertes, que suele resonar mucho en estos casos, es la crítica económica. claro. El dinero. ¿Qué dicen de eso? Pues la fuente detalla que en el video critican duro el uso de lo que ellos llaman millones de dólares. Millones. Millones. Para pagar los honorarios de abogados de élite carísimos en Estados Unidos. Y el contraste que hacen es fuerte. ¿Con qué lo comparan? Comparan ese gasto legal enorme con lo que ellos, desde su visión de ex miembros con pasado religioso, creen que serían usos más
apropiados para fondos de una iglesia. ¿Y cuáles serían esos usos alternativos que mencionan? ¿Dan ejemplos? Sí, según el resumen mencionan específicamente la propagación del evangelio, como un destino más lógico, ¿no?, para el dinero de una organización religiosa. Claro. O llevándolo a un plano más espiritual, como que sugieren que quizás se debería confiar más en la ayuda divina, en la oración, en lugar de invertir tanto en la defensa terrenal. Ujú. Es una crítica que mezcla lo financiero con lo doctrinal, lo espiritual. Es interesante, tiene varias capas. Por un lado, cuestiona las prioridades de gasto, apelando quizás a la sensibilidad de los miembros sobre cómo se usa el dinero, las ofrendas. Exacto. Y por otro, mete la dimensión de la fe. ¿Por qué irte con lo mejor del sistema legal si confías tanto en la intervención divina o en tu inocencia espiritual? Justamente. Esa es la tensión que explotan en su argumento, según se ve en el resumen. Buscan que la gente se pregunte si ese gasto tan grande en abogados encaja con la imagen y los principios que proyecta la organización. Y aparte del costo, la elección de Jackson en sí, como persona, digamos, en vez de otras opciones, también la critican. Sí, también. La fuente indica que en la transmisión hacen una pregunta muy directa. ¿Por qué no se usó a uno de sus hijos en la fe? O sea, ¿por qué no un abogado que fuera miembro de la iglesia? Exacto. Plantean eso. ¿Por qué no encargaron la defensa a un abogado que fuera parte de la comunidad de la luz del mundo? ¿Y eso cómo lo relacionan con el perfil de Jackson del que hablábamos? La conexión es directa. Refuerza el argumento anterior. Según el resumen, la lógica que presentan es, si el líder fuera inocente de verdad, y si la iglesia tiene abogados capaces entre sus miembros, ¿no sería lo natural confiarles la defensa? Tiene sentido la pregunta. Entonces, al no hacerlo y elegir a un especialista externo de alto perfil como Jackson, ellos sugieren, siempre desde su punto de vista crítico, que quizás la defensa sentía que el caso era más complicado de lo que parecía, o que necesitaba una estrategia muy específica, justo la que maneja Jackson. Entonces, interpretarían la elección de un abogado externo y con esa especialización como una señal de que la cosa podría ser más delicada de lo que se dice públicamente. Es una inferencia que hacen ellos. Precisamente. Esa es la lectura que proponen. Dan a entender que elegir abogado no es una decisión neutral, sino que puede revelar algo sobre cómo ven internamente la gravedad o la naturaleza de las acusaciones. Ya. Es una forma de sembrar la duda sobre esa narrativa oficial de inocencia simple y llana. Queda claro cómo van construyendo el argumento. Ahora, para darle algo de base a lo que dicen sobre el perfil de Jackson, explican de dónde sacan esa información. ¿Mencionan su método? Sí, nuestra fuente dice que sí lo tocan, aunque sea brevemente. Menciona que uno de los participantes del video original, un tal Dante, explicó que su análisis del perfil profesional de Alan Jackson lo basó en información que sacó directamente de la página web del bufete de abogados de Jackson. O sea, ¿usaron fuentes públicas accesibles? Eso parece. Intentaron basar esa parte en cómo el propio bufete presenta a sus abogados sus áreas de práctica. Claro. Es una forma de darle como un anclaje, ¿no?, a su interpretación, para mostrar que no es solo opinión, sino que se basa en cómo el propio abogado se vende profesionalmente. Tiene lógica como estrategia para argumentar. Bueno, y considerando todo este análisis crítico sobre Jackson, ¿cuál dicen ellos que es su objetivo final? ¿A quién le están hablando y qué esperan lograr, según la fuente que tenemos? El resumen es muy claro ahí. Reafirma que todo este mensaje, todo el análisis, está pensado y dirigido para llegar a lo que ellos llaman el miembro de banca. Miembro de banca. A ver, ¿qué quieren decir con eso exactamente? Pues se refieren a los feligreses de a pie, ¿no? Los miembros regulares, los que van a los servicios, los que forman el grueso de la iglesia. En contraste con la cúpula, el liderazgo, los seguidores comunes, digamos. Entendido. ¿Y qué buscan provocar en esos miembros de banca con esta información, con estos cuestionamientos sobre Alan Jackson? La intención que declaran, según recoge la fuente, es que la información y los comentarios de su transmisión, lleguen al miembro de banca y hagan un eco en sus mentes, en su corazón. Usan palabras bastante fuertes. Sí, suena potente. El propósito final que expresan es ayudar a estos miembros a despertar de esa pesadilla. Esas son las palabras textuales que reporta el resumen. Despertar de esa pesadilla, es una frase muy directa. Claramente no buscan solo informar, buscan persuadir, provocar un cambio de visión, quizás hasta una ruptura con la iglesia. Sin duda alguna.
El objetivo es abiertamente persuasivo, de concientización, dirigido a la membresía activa de la luz del mundo. Y el análisis sobre Alan Jackson se vuelve una herramienta más en esa estrategia de comunicación que tienen. Claro. Una que busca, pues, minar la confianza en la versión oficial del liderazgo. Bien, creo que hemos desglosado bastante bien los puntos clave que presenta nuestra fuente sobre este análisis del video, Alan Jackson, su perfil y sus estrategias. Si tuviéramos que resumir lo esencial que sacamos. Podríamos decir, a ver, primero, la fuente resalta cómo el video ve a Jackson no solo como abogado, sino como una figura simbólica, cuyo perfil mismo ya da para analizar. Ujú. Segundo, subraya la crítica principal, esa supuesta contradicción entre necesitar un superespecialista y afirmar inocencia total. Ajá. Contrastado con otros usos, más religiosos, y la elección de un abogado externo y famoso, en lugar de uno de la propia fe. Y cuarto, el objetivo clarísimo y persuasivo del video original. Llegar a los miembros de base de la luz del mundo para generarles dudas, para provocar un despertar usando el análisis del abogado como un detonante. Entonces, si nos alejamos un poquito del caso LLDM o de Jackson en sí, ¿qué nos dice este enfoque sobre cómo se analizan estas situaciones? ¿Qué aprendemos al ver cómo esta fuente de exmiembros disecciona la elección del abogado? Fíjate que lo interesante aquí es cómo este caso ilustra algo más grande. En procesos judiciales muy mediáticos, sobre todo con figuras carismáticas, líderes religiosos, comunidades muy unidas, Sí, cada movimiento estratégico se carga de significado. La elección de un abogado, que en otro caso sería algo técnico, aquí se vuelve casi un texto para interpretar. como si la estrategia legal misma se volviera parte del debate público, de la pelea por la narrativa. Exactamente. Diferentes grupos, seguidores, críticos, medios, leen esas decisiones para confirmar lo que ya piensan o para buscar grietas en la versión del otro. Esta fuente nos muestra una lectura muy específica, la de exmiembros usando la figura del abogado para armar un argumento crítico hacia los miembros actuales. Usan información pública, como lo del bufete, para construir una narrativa que desafía la versión oficial. Es un ejemplo claro de cómo las batallas legales se juegan también en el campo de la percepción, de la opinión, dentro y fuera de la comunidad. Sin duda, y nos muestra cómo se puede usar una decisión legal, contratar a este abogado, como si fuera una prueba en un argumento más amplio sobre la credibilidad, las prioridades o hasta la posible culpa o inocencia del líder. La elección del defensor se vuelve un mensaje en sí mismo, que se puede leer de muchas formas. Es una dinámica compleja, ¿eh? Revela cómo en ciertos casos la estrategia legal no se puede separar del todo de la estrategia de comunicación, de manejar la imagen pública, especialmente cuando tienes una base de seguidores que mantener unida o, como aquí, a la que quieres persuadir desde fuera. Correcto. La elección de Jackson, según esta fuente, es interpretada por los críticos no solo como buscar la mejor defensa, sino como una admisión implícita de lo complicado y grave del caso, o como una priorización de recursos que se puede cuestionar desde la fe. Entonces, para ir cerrando nuestra exploración de hoy, que se basó en esta fuente que nos da la perspectiva de exmiembros sobre Alan Jackson, podríamos terminar con una reflexión que vaya un poquito más allá de este caso. Adelante. Pensando en esa tensión que la fuente señala, entre necesitar una defensa legal súper potente, con abogados caros y especializados, y al mismo tiempo afirmar una certeza espiritual o una inocencia casi divina. ¿Qué dilemas o qué percepciones pueden surgir, en general, cuando figuras religiosas enfrentan juicios complejos en el sistema secular? Es buena pregunta. O sea, ¿hasta qué punto elegir una defensa muy cara o muy especializada puede ser leído por distintos públicos, sean seguidores, críticos u observadores, no solo como algo práctico, sino como un mensaje simbólico? Un mensaje sobre si confías más en la justicia divina o en la terrenal, o sobre la naturaleza misma de lo que te acusan. Es una pregunta crucial, la verdad, y muy pertinente. Abre la puerta a pensar en esa intersección, a veces incómoda, entre sistemas de creencias distintos. El legal, con sus pruebas y procesos, y el de la fe, con sus convicciones y confianzas.
Claro. Elegir un abogado de cierto perfil puede ser visto por unos como seriedad, como responsabilidad al enfrentar el sistema, pero por otros, como los críticos de nuestra fuente, se puede interpretar como falta de fe, como un exceso de cálculo mundano, o hasta como una señal de alarma. No hay una sola lectura, ¿verdad? Y eso es lo que lo hace tan complejo y digno de análisis.